tema de la fe, ¿ya? Que es importante. Sobre todo estos días que he estado escuchando, me ha saltado a la mente el versículo de Santiago que dice que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es un versículo tan pequeño, hermano, que creo que es la mitad de un versículo y tiene tanto, hermano, tiene tanto que entregar porque cuando venimos hablando todo hace 3 domingos sobre la fe salvadora, hablamos acerca de la fe que nos salva, de la fe que es vana, de la fe que no viene de parte de Dios. Y Santiago nos dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso el cristiano pasivo, hermano, no existe. No existe el cristiano pasivo, el de la secreta, el que tiene pastor por internet, en línea, que se quedan en casa, que no vienen a la iglesia. Eso no existe porque esa es una fe muerta. Y recuerden que vimos que la fe muerta es la fe de los demonios. O sea, y ni siquiera eso, porque ellos creen, obviamente no tienen obras, pero tiemblan ante la presencia del Señor. La fe muerta ni siquiera hace eso, hermano, de tener una reverencia ante Dios. Entonces, eso va de la mano también con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Y vemos que a través de la escritura desde Mateo, ¿cierto? Vamos a ir haciendo un repaso hasta llegar al libro de los Hechos. Como siempre, el concepto o la premisa se habla acerca del arrepentimiento. En Mateo 3, del 1 al 2, dice: en aquellos días Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el gran y último, ¿cierto?, de los profetas, Juan el Bautista, el que enderezó la senda o el camino para la llegada del Mesías, de nuestro Señor. Entonces, uno de los elementos que está en juego acá en este debate acerca de la fe salvadora y de mucha influencia en el asunto es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento y dónde encaja en todo lo que es el Evangelio de Jesucristo? ¿Es una parte esencial del mensaje del Evangelio o no lo es? ¿Qué piensa usted que es esencial el arrepentimiento? Porque la predicación fue esa: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepentidos. Siempre fue ese el punto. Entonces vamos a considerar algunas cosas que están siendo dichas y para poder tener un entendimiento claro de lo que la Biblia tiene que decir acerca del arrepentimiento. Y uno de los elementos claros, prácticamente, ¿cierto?, de la invitación bíblica a la salvación demanda arrepentimiento. El llamado a la salvación demanda arrepentimiento. Y tomamos el Nuevo Testamento y lo leemos tal y cual es, y nos vamos a ver presionados en el fondo, hermano, a concluir eso. Que el arrepentimiento es un factor esencial en la presentación del Evangelio. No podemos presentar el Evangelio sin arrepentimiento. ¿Recuerdan? Tal cual soy, ven tal cual eres y vete tal cual eres. No, tiene que haber un arrepentimiento y un cambio en nuestra vida. Si bien no es instantáneo, no es en el momento, pero es progresivo. Día a día vamos cambiando, día a día nos vamos esforzando, día a día vamos creyendo aún más. ¿Por qué? Porque es la fe salvadora que Dios puso en nosotros. Es la fe que Él ha puesto en nuestra vida. Yo siempre les digo, usted no buscó al Señor, hermano, usted no tiene la capacidad, yo no tuve la capacidad de buscar a Dios. Él me encontró a mí, Él lo encontró a usted. ¿Y en base a qué lo eligió? En base a nada. Siempre se los digo, en base a que Él le dio su soberana voluntad y gana. Lo escogió usted. ¿Por qué no cogió a mi vecino? ¿Por qué no cogió a mis parientes? ¿Por qué no cogió a alguien más? Sino que a mí. ¿Por qué? Porque a Él le plació, hermano. A Él le plació hacerlo. A Él le plació salvar al ladrón de la cruz. ¿Tuvo algún motivo para hacerlo? ¿Hizo algo bueno? En absoluto. Entonces aquí en el capítulo 3 que acabamos de leer se nos presenta el primer evangelista del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Y leemos de nuevo lo que él dijo. En aquellos días Juan vino predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden que también les dijo a los fariseos, a los escribas que iban pasando por ahí, les dijo: ¿y a ustedes quién les enseñó acerca de esto? ¿Están huyendo, quieren huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque les parecía cierto, les hacía sentido lo que estaba predicando Juan. Pero no era por un motivo espiritual, sino que era por un motivo de salvación
personal, y muchas personas también la buscan, al ser un evangelio mal ofrecido, al ser un evangelio mal predicado, hay mucha gente que busca, ellas, ¿cierto? Buscan a Dios, pero no es algo real, no es una fe real, porque la fe real viene cuando Dios pone esa fe en cada uno de nosotros. Después en el verso 8 Juan añadió y dijo, por tanto, traed frutos dignos de arrepentimiento. Ahí volvemos a Santiago, ¿cierto? Yo te mostraré mi fe por mis obras. Por tanto, traed frutos dignos de arrepentimiento. Después en el capítulo 4, verso 17, siguiendo a Juan, ¿cierto? El Bautista, vino el ministerio de Jesús. Y él comenzó a decir también y a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando acerca de él. El reino de los cielos, ¿cierto? Se ha acercado a vosotros. Capítulo 9, verso 13, Jesús dijo, pero id y aprended lo que esto significa. Deseo compasión y no sacrificio. Esto es deseo una actitud de corazón, no una religión externa. No algo externo, hermano. No algo que quiera persuadir, sino que algo interno, algo que demuestre obras, algo que demuestre el fruto, algo que demuestre el arrepentimiento que hay en nosotros. Y después dice algo interesante acá, hermano Jesús. Dice, porque no he venido para llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra nos enseña en Romanos que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿por qué Cristo estaba diciendo esto? Que Él no vino a llamar a los justos, si no hay ningún justo. Pero esto lo hace, ¿cierto?, para resaltar que todos son pecadores y que todos necesitan venir al arrepentimiento, todos, en absoluto. En Marcos capítulo 1, verso 14, de nuevo, ¿cierto? Acá Marcos presenta a Juan después que había sido llevado preso. Y Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿Y cuál fue? Él decía, el tiempo se ha cumplido y el evangelio de Dios se ha acercado, o sea, Cristo. Arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en Cristo. Capítulo 2, verso 17 dice, oyendo esto Jesús les dijo, no son aquellos que están saludables los que necesitan un médico, sino aquellos que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿Somos todos pecadores? Todos somos pecadores, hermano. Entonces vemos acá por completo el mensaje del arrepentimiento dado a pecadores. Capítulo 6, verso 12 de Marcos también. El ministerio ha ido un poco más allá de Juan el Bautista, más allá que Jesús, más allá que los apóstoles y los discípulos. Y dice en el verso 12, salieron y predicaron que los hombres debían arrepentirse. ¿Se fijan cómo el concepto por completo, hermano, acá es arrepentimiento? Es un constante en la vida cristiana. Nosotros cada día, ¿cierto?, buscamos el perdón de Dios para nuestros pecados. Entonces vemos acá como el Evangelio de Lucas relata la primera predicación del Evangelio de Dios en Lucas 5 y vuelve a presentar este mismo pensamiento en el verso 31. Y acá expande Cristo todo lo que es el pensamiento del versículo 31, donde dice, no son los que están bien los que necesitan un médico, sino aquellos que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa fue la explicación, ¿cierto?, de Mateo, afirmada también de manera explícita por parte de Lucas. Por eso los evangelios, hermanos, a veces algunas personas dicen que se contradicen, o que no son, ¿cierto?, no es el mismo relato, son diferentes. Y esa es la idea, porque todos tienen una perspectiva diferente, una mirada distinta de lo que Cristo estaba haciendo. Puede ser que Mateo estuviera observándolo de cerca, Lucas desde la puerta de la esquina, no sé. Juan también observó de otra manera. Pero el punto principal es que Cristo estuvo en la tierra, tuvo su ministerio, predicó el arrepentimiento y después, ¿cierto?, dejó este legado a sus apóstoles. Y el punto central, vuelvo a repetirlo, hermano, de vuelta, es el arrepentimiento. La predicación de hoy en día, la predicación moderna, es Dios te ama. Dios te ama.
Eso le predican a la gente del mundo, que Dios los ama. Bueno, yo les mandé una predicación acerca de ese tema, hermano, y espero que lo hayan escuchado. Entonces, ¿estará bien predicar Dios te ama? ¿Jesús te ama? ¿Jesús murió por ti? La palabra es clara y dice arrepiéntete. Ese es el verdadero evangelio. El mismo Jesucristo lo dijo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo Dios te ama, así que acércate a Cristo. Capítulo 13 de Lucas, mayor profundidad, el ministerio del evangelio. El evangelio de Dios. En esta última ocasión hubo algunos que estaban presentes que le contaron de los galileos cuya sangre de Pilato había mezclado con los sacrificios. Y él respondió y les dijo, ¿suponen ustedes que estos galileos eran peores pecadores que los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo no, le dijo Cristo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O suponéis que estos 18 en lo que la torre de Siloé cayó y los mató eran peores que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, las preguntas que se presentan acá son interesantes, hermano. Porque lo que la gente quería saber era cómo es que algunos galileos que entraron a ofrecer sacrificio a Dios y los hombres de Pilato entraron y los mataron mientras que estaban ofreciendo sacrificio a Dios. ¿Cómo es posible? Estaban rindiendo culto a Dios. Es como si entrara aquí unos vándalos, hermanos, y nos maten a todos. O hay un terremoto y se nos cae todo, está todo encima y nos morimos todos. ¿Por qué? ¿Por qué si éramos hijos de Dios? ¿Por qué teníamos que morir en estas circunstancias? Y ahí nos lleva, hermano, que somos personas muy básicas para pensar. Básicas. ¿Por qué? Porque uno piensa en la muerte y piensa como que fuera algo terrible y como que fuera lo último que nos fuera a pasar. Pablo lo dice, para mí el morir, ¿qué es? Ganancia. Entonces si hay un terremoto y se nos cae todo aquí encima, nos morimos todos. Gloria a Dios, ¿cierto? Cuando una persona muere en Cristo, hermano, debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque irá directamente a la presencia del Señor. Pero somos tan básicos nosotros, y la gente acá también le estaba diciendo, pero ¿cómo es posible si ellos eran devotos a Dios? ¿Por qué tenían que morir de esa forma? Bueno, todos un día moriremos. Todo un día partiremos a la presencia del Señor. Grandes, jóvenes, pequeños, niños, estaremos en la presencia de Dios, que también es un tema que hemos estado hablando con mi esposa acerca de los niños. ¿Qué pasa con los niños que mueren, con los que están en el vientre, ¿cierto? Los que son abortados? Porque sabemos que la concepción es de que el óvulo del espermatozoide fecunda el óvulo. Esa es la concepción. De ahí es una vida ya. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que no alcanzan a nacer? ¿Qué pasa con esos niños que mueren de 5 o 6 años? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué pasa con él? En base a la Escritura, que dice que por tanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A dónde van ellos? Ya, pero me estoy saliendo del tema, pero para que piense. Después vamos a tocar ese tema. Entonces, ¿cómo es posible, dicen estos hombres, que esa gente haya perecido si estaban ofreciendo sacrificio a Dios? Entonces, ¿cómo es posible que Dios permite que la gente entregue sus vidas en un baño de sangre cuando lo que estaban haciendo era lo correcto? ¿Por qué permitió eso Dios? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y Jesús en el versículo 2 les dice, creo que ustedes piensan que estos galileos debieran haber sido peores pecadores que el resto de los galileos porque sufrieron eso, pero les estoy diciendo que ellos no tan solo son tan solo un ejemplo de lo que les va a suceder si no se arrepienten, o sea, la muerte. Van a morir. De alguna u otra forma vamos a morir, hermano. Entonces lo que nosotros debemos pensar siempre en nuestra mente y que siempre les cito yo es, debemos examinarnos. ¿Cómo estamos en la fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo va mi vida cristiana? ¿Cómo soy como esposo, como esposa, como hijo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy realmente en la fe? ¿Soy realmente un cristiano? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿cierto? Y a diario. Si realmente estamos en la fe. Yo pienso que sí, hermano. Pienso que sí, pero siempre esto se puede mejorar cada día. Cada día y nosotros, ¿cierto? El cristiano, ser influencia para los demás. Y no caer nosotros como cristianos en la influencia de los demás. Y que ellos, ¿cierto?, nos conviertan a nosotros o nos hagan retroceder al mundo.
sino que lo contrario, que nosotros traigamos a la gente a Cristo por medio de nuestra fe, nuestros actos, nuestra actitud, hermano. Que es algo tan básico que la gente nota muchas veces en nosotros. Cómo te comportas, cómo eres, cómo te comportas frente a alguna situación en particular. A veces pensamos que nadie nos observa, hermano, y nos observan. Nos observan nuestro comportamiento. Porque personas que hacen el mal piensan que tú les vas a pagar con mal. Pero cuando ven que no lo haces así, que no pagan mal por mal, se sorprenden. Y para ellos algo anda mal, ¿cierto? Porque el que la hace, las paga. Pero en Cristo no es así, hermano. Entonces, estas personas no estaban adorando a Dios, simplemente estaban caminando por la calle y la torre cayó y los mató. Que fue el otro punto que tocó Cristo, ¿cierto? De la torre de Siloé. Ellos no eran cristianos, por llamarlo de alguna forma, ya no estaban adorando a Dios, pero aún así murieron. En ambos casos murieron. Entonces Jesús les dice, ¿están pensando que eran pecadores peores que el resto de la gente que vivió en Jerusalén y por eso murieron? No les dice, sino que si no se arrepienten, les dice Cristo, ustedes también morirán. Y en ambos casos Él llama al arrepentimiento. En ambos casos. Ese es el punto. Entonces tenemos el arrepentimiento, el ministerio de Juan, perdón, arrepiéntete. El ministerio de Cristo, arrepiéntete. El ministerio de los discípulos, arrepiéntete también. Entonces, en Lucas 15, verso 7, Jesús dice después de describir al hombre que perdió la oveja y fue a buscar a la oveja que cuando cierto él viene a casa se regocija y todo, etcétera. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento. El verso 10 cuenta la historia de la mujer, ¿cierto?, que encontró la moneda y se regocijó y salió contenta, feliz a mostrarle, a mostrar su felicidad. Y de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez. Después cuenta la historia del hijo pródigo. Todos la conocemos, ¿cierto? El pecador que se arrepintió y un pecador que no se arrepintió. El que se arrepintió, el hijo pródigo; el que no se arrepintió, el hermano que se quedó en casa y no reconoció su propio pecado. Este hombre, cierto, pasó por muchas dificultades, penurias. Bueno, primeramente se gastó todo lo que tenía en vicio, en todo lo que quiere la carne, ¿cierto? Los anhelos de la carne. Pero después llegó al punto en que ya no podía más. Y llegó al punto donde inclusive quería comer de la algarroba que comían los cerdos, de la comida de los cerdos. Terminó apacentando cerdos. Y eso nos muestra, ¿cierto?, cuando nos alejamos de Cristo, qué pasa o cómo estamos, ¿cierto?, antes de que Él nos rescatara. Entonces este otro hombre se quedó en casa y no reconoció su propio pecado. Ministerio de Juan, de Cristo y de los apóstoles, arrepentimiento. Y el cielo lo reconoce y se regocija cuando un pecador se arrepiente. Cuando esa oveja, ¿cierto?, que está perdida, que anda por ahí dando vueltas en el mundo, Cristo la llama y porque somos pecadores, antes de y después también, ahora somos pecadores, pero de forma distinta. Capítulo 16 de Lucas, el registro del hombre rico y Lázaro, ahí también lo tenemos. Murió del hombre rico y fue al Hades y estaba en tormento. Lázaro el mendigo murió y fue al seno de Abraham. Y el hombre rico dijo, déjame salir de aquí para que pueda advertir a mis hermanos para que no vengan acá. O sea, persuadirlos, ¿cierto? Decirle, oye, esto es real. El infierno es real, el sufrimiento es real. Así que conviértanse, arrepiéntanse, pero no podía ser. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, ¿qué le está diciendo? Tienen la escritura, tienen la Biblia, tienen los libros de Moisés. Ahí, lean, escudriñen, aprendan, escuchen. Y ahí va a venir el verdadero arrepentimiento. Verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Pero él dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de los muertos, ellos se arrepentirán. ¿Usted cree que eso pasará alguna vez? Que si viene el abuelito o la abuelita y le dice, oye, ¿sabes que el infierno es real? Arrepiente.
¿Usted cree que esa persona se va a arrepentir? No, hermano. Recuerde que la base, recuerde que la base del arrepentimiento y todo lo que estamos viendo parte desde que Cristo lo llama a uno. Él nos toma, nos transforma, nos cambia, pone la fe en nosotros y ahí recién nosotros creemos. Entonces, aunque venga el mismo diablo, ¿cierto? Como lo presentan a veces con patas de cabra y con cachito y todo, nadie se va a arrepentir, hermano. Nadie. ¿Por qué? Porque la obra redentora es 100% divina. Entonces ahora lo que acá se comienza a percibir, hermano, es que está este concepto de arrepentimiento que es la esencia misma de la invitación del Evangelio, un llamado al arrepentimiento. Cuando el hombre rico le dice a Abraham, se arrepentirán, él está diciendo, se arrepentirán y creerán en la verdad. Todo eso está implícito, a eso se refiere él, pero sabemos que no es así. Entonces el arrepentimiento es una parte obvia, es obvia y es medular, y que la respuesta entera del Evangelio podría resumirse en la palabra arrepiéntete. Llegando al final del Evangelio de Lucas, tenemos a Jesús hablando y dice así. Así está escrito, Lucas 24:46, que el Cristo debe padecer y resucitar de los muertos al tercer día, y que arrepentimiento para el perdón de los pecados debe ser proclamado en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El mismo Cristo lo dijo, voy a padecer, voy a resucitar, iré a la presencia del Padre a la diestra, pero el Evangelio debe seguir siendo predicado, proclamado en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿Se fijan, hermano? No es, Cristo no dijo, vayan y digan que Dios los ama, que Dios los quiere ser rico, que Dios te quiere prosperar. No, dice, arrepiéntete. Porque eso es la vida, hermano, no consiste en lo material, no consiste en los lujos, ni en el éxito, sino que la vida consiste, hermano, en la relación que tengamos con el Señor y cómo vivamos nuestra vida cristiana. Que es tan corta, hermano. Tan corta. Otro día había un video donde me siento en mi trono ahí afuera yo. Y estaba mi gatito ahí que siempre me agancha. Y salió un video de un gato y decía que para ellos, cierto, nosotros somos toda su vida. ¿Por qué? Porque ellos nacen viéndonos, cierto, y mueren sabiendo que nosotros estamos ahí. Pero para nosotros ellos son es una pequeña parte de nuestra vida solamente. Aunque a veces viven harto, cierto, las mascotas, los animales. Pero para ellos somos toda su vida. Entonces, cuando hablamos acerca del arrepentimiento, el perdón de pecado y que todo sea proclamado, es para eso, hermano, para que nosotros tengamos un concepto de la vida básico, pero básico en la palabra de Dios. Dios es eterno, hermano. A Dios no le afecta el tiempo. Nosotros somos finitos. Y como les decía, las mascotas tienen un paso por esta tierra, nosotros también tenemos un paso y es tan corto. A veces lo encontramos largo. El 27 hablábamos con mi esposa y le dije, hoy han pasado 16 años del terremoto. 16. Y uno lo recuerda como si hubiera sido, no sé, el año pasado, hace 2 años. Entonces ese es el tiempo, hermano. Efímero, se pierde en el día a día, pasan los días, pasan los años, pasa el tiempo, hermano, nos vamos poniendo viejos y no nos damos cuenta a veces. Y hemos tomado en cuenta en qué hemos hecho en nuestra vida o qué hemos hecho con nuestra vida o cuál es el rumbo que usted quiere seguir con su vida. ¿Qué rumbo quiere tomar desde, por ejemplo, hoy? Sus metas, sus desafíos, sus luchas, ¿cierto? Porque todos tenemos luchas a diario por la carne. ¿Cuáles son sus luchas? ¿Va a seguir batallando? ¿Va a seguir adelante? Obvio, ¿cierto? Porque no depende de usted, hermano. Depende de Dios que lo persevera. Depende del Cristo, que Él lo va a llevar a la meta. No significa que usted se quede echado en los laureles. No. Usted persevera porque tiene esa fe perseverante, tiene esa fe salvadora en usted, hermano. Si no, no estaría acá. Estaría en cualquier otro lugar menos acá en la iglesia. Entonces somos llamados a predicar arrepentimiento para el perdón de pecados y a proclamarlo a todas las naciones. ¿Por qué a todas las naciones, hermano? Porque yo no sé quién es salvo, yo no sé a quién Cristo salvará, a quién Cristo llamará a su presencia, no lo sabemos. Por eso el Evangelio es universal, es para todos.
es para todo y para que esas ovejas que dice Cristo que están en otro están fuera y tienen que traerla al redil, puedan llegar a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo la primera iglesia en el libro de los Hechos? Siguiendo, ¿cierto? Siguieron ellos con el ministerio de Juan, con el ministerio de Cristo, el ministerio de los discípulos, que era predicación del arrepentimiento para perdón de pecados. Y esto debía ser predicado en todas las naciones. Tenemos a Pedro en Hechos 2:38. Se pone de pie en el día de Pentecostés, el primer sermón de la nueva era. Pedrito, ¿cierto? El impetuoso, el aquí te las traigo Pedro, el que era, su carácter era muy fuerte, ¿cierto? Muy espontáneo, sobre todo que le jugaba de repente malas pasadas a Pedro. Entonces la iglesia está a punto de ser fundada y nacer, ¿cierto?, después de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Pedro? ¿Cuál es la invitación que da luz a la iglesia? En el verso 38 dice Pedro arrepentido. Entonces sigue el mismo concepto de idea de lo que es lo que habló Jesucristo, Juan el Bautista, los apóstoles arrepentidos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces el arrepentimiento claramente viene de la mano y provee el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hermano. Entonces seguimos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, aún mayor profundidad acá, el ministerio de la primera iglesia, y aquí de nuevo Pedrito, el predicador, en su segundo sermón, dice a los judíos que están escuchando, en el verso 14, les dice, vosotros rechazasteis al santo y al justo, pidiendo que un asesino se les considera y mataron al príncipe de la vida. Aquí está hablando, ¿cierto?, cuando ellos gritaban, ¿cierto?, pidiendo a Pilato, o sea, a Barrabás, que soltaran a Barrabás, suéltanos a Barrabás. A eso se está refiriendo acá Pedro. Mataron al príncipe de la vida, aquel a quien Dios resucitó de los muertos, y somos testigos de este hecho, y en base a la fe en su nombre, este es el nombre de Jesús, ¿cierto?, que le ha dado la capacidad a Pedro para hacer lo que está haciendo, a quien vosotros veis y conocéis, y la fe que viene a través de él, le ha dado a este salud perfecta en la presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, sé que habéis actuado en ignorancia, así como vuestros gobernantes lo hicieron, pero las cosas que Dios anunció de antemano por boca de todos los profetas que Jesucristo debía padecer, se ha cumplido. Verso 19. Arrepentidos por tantos y volveos para que vuestros pecados puedan ser borrados. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiente. Es tan claro, hermano. Es tan claro. Arrepentimiento. El capítulo 11 nos lleva aún más profundo en la expansión de la iglesia. Y vemos acá nuevamente el apóstol Pedro, que es una figura primordial, hermano. Recuerden que después que lo dejaron solo a Cristo, uno se ahorcó, los otros se perdieron, uno lo maldijo, ese fue Pedro, ¿cierto? Por eso fue una figura primordial, hermano. Al igual que en el Antiguo Testamento, David también es una figura primordial en todo lo que es y lo que habría de venir después de Cristo. Porque tenemos a un Pedro, ¿cierto?, impetuoso, un Pedro que él decía hasta la muerte contigo. Y llegó la muerte, ¿y qué hizo Pedro? Nos vemos. Así somos nosotros, hermano. Traidores, falsos muchas veces, que le decimos algo a Cristo, pero después se nos olvida. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Que nos arrepentimos, ¿cierto? Nos duele fallarle al Señor. Pedro lloró amargamente. Y ese llorar amargamente, hermano, yo creo que significa que él derramó su corazón. Yo digo que quedó seco de tanto llorar. ¿Por qué? Porque traicionó ¿a quién? A su Señor. El otro se ahorcó. No lloró nada, se ahorcó solamente. Pero este lloró y se arrepintió. ¿Por qué? Otra vez, de vuelta, porque él era un hombre que tenía el Espíritu de Dios en él, hermano. Él conocía, sabía que Dios era un Dios perdonador y que lo podía rescatar de todo eso y lo iba a perdonar y lo perdonó. Otra vez, el otro se ahorcó, porque no tenía el Espíritu de Dios en él. Si lo hubiera tenido, se hubiera arrepentido y le lanza las monedas, ¿cierto? Y se vuelve con Cristo y contigo hasta la muerte.
pero no lo hizo, hermano. Entonces son personajes que nos dicen tanto, hermano, en base a nuestra vida cristiana, que a veces somos Judas, a veces somos Pedros también para nuestras cosas, pero tenemos que mejorar. Entonces, Pedro nuevamente, figura primordial, el personaje primordial acá. Su deber aquí es reportarle a los judíos en Jerusalén lo que él ha visto hacer a Dios, que es salvar, cierto, a los gentiles. Él salvó a los gentiles cuando estuvo en la casa de Cornelio. Verso 18 dice, cuando oyeron esto, guardaron silencio y glorificaron a Dios, diciendo, bueno, entonces Dios ha concedido a los gentiles también arrepentimiento que lleva a la vida. Él le habló acerca de Cristo, Él le habló acerca del Evangelio y ellos se regocijaron en sus corazones. Y ahí Dios demostró y le dio a entender a Pedro que el Evangelio se había extendido a los gentiles. Recuerden que ellos creían que era solamente para la élite de los judíos, solamente para ellos, para nosotros, para nadie más. Pero acá se dio cuenta él que no, ya era para todos. Entonces debía expandirse todo esto, el Evangelio. Entonces entendamos, hermano, que el arrepentimiento es un sinónimo para la fe salvadora y es un elemento esencial. Hechos 17. Ahora entramos acá en el ministerio del apóstol Pablo. Y ahí se encuentra él en la capital filosófica del mundo helenista, en Hechos 17, capítulo 17, en la ciudad de Atenea. Se encuentra en el Areópago y ahí está interactuando con los filósofos, los eruditos de esta ciudad, y les da el mensaje en el verso 30 y les dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, Dios manda ahora a todos los hombres que se arrepientan, a todos en general. Ahí Pablo, cierto, ya se extendió entendiendo también lo que le había pasado a Pedro, que se arrepientan porque él ha determinado un día en el cual juzgará al mundo completo, a todos, grandes y chicos, pequeños, grandes, dice el Apocalipsis, todo delante de Dios. Entonces más vale que se arrepientan, dice él acá, porque él va a juzgar al mundo. Él lo va a juzgar en justicia a través del hombre que él designó, el que ha mostrado, cierto, ser digno a ser resucitado de los muertos, en base a Cristo, en base al arrepentimiento y al perdón que ofrece Cristo por nuestros pecados. Capítulo 20. Acá Pablo está instruyendo a los ancianos en Efesios y primordialmente que eran responsables por proveer el liderazgo de toda la iglesia de Asia Menor y eran líderes clave, hermano, clave. Y Pablo se encuentra en el verso 21 que su ministerio consistió en testificar solemnemente tanto a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento, acerca de Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él predicó a los líderes, les enseñó, cierto, que ahora el Evangelio iba a ser universal, para todos. Y sabiendo ellos que a su vez tenían que, el mensaje que Pablo les entregaba, ellos tenían que después entregarlo a las iglesias que ellos tenían a cargo, porque eran líderes religiosos, eran, por decirlo de alguna forma, pastores de aquella iglesia. Y después Pablo en el capítulo 26, verso 20, está ante el rey Agripa Pablo y le dice en el verso 19, capítulo 26, como consecuencia, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino continué declarando tanto aquello que estaba en Damasco primero y también en Jerusalén, y a lo largo de toda la región de Judea, inclusive a los gentiles, que ellos debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Las obras, ¿cierto? Las obras que es la consecuencia de nuestra salvación. Las obras que es la consecuencia, hermano, de que usted ha sido salvo. Esa es la obra perfecta de Cristo en nosotros. Mostrar que realmente hemos sido regenerados. Inclusive acá, si no me equivoco, fue Félix que Pablo le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, le dice. ¿Por qué? Porque las palabras, hermano, son tan poderosas las palabras que Pablo entregaba. Así como cuando Pedro hablaba o cualquiera de los discípulos hablaban, la gente los escuchaba. Recuerden que el libro de los Hechos relata que en un día se convirtieron 3.000 personas. Ahora usted sale a la calle a predicar y no lo escucha nadie. Nadie lo pesca, nadie lo infla. ¿Por qué? Porque la gente está cegada, hermano, en el mundo, en las cosas del mundo. Pero siempre hay uno que escucha, siempre hay uno que está
ahí yo les decía cuando salíamos a hacer campaña, no importa que ninguno se llegue a la iglesia ni nada, pero alguien escuchó. Alguien en su casa o detrás de la ventana o detrás de la puerta está escuchando lo que uno está hablando. Entonces eso también sirve, hermano. Entonces acá fue la definición clásica de Pablo de la predicación del Evangelio, predicar arrepentimiento, y fue debido a que él predicó arrepentimiento que ellos lo atraparon en el versículo 21 y dice, y trataron de matarme. Trataron de matarlo los judíos. ¿Por qué? Porque estaba predicando un evangelio que a ellos no les gustaba. Estaba hablando algo que no encajaba en la religión de ellos y no les gustaba porque los desnudaba. Recuerden cómo Cristo los trató, de hipócritas, de sepulcros blanqueados, eh, ustedes están llenos de huesos de muerto por dentro, putrefactos. Entonces a ellos no les gustaba porque les gustaba que los adularan, que les llamaran maestros, rabí. Entonces podemos ver que la primera iglesia, hermano, surgió de la predicación de Cristo y la predicación de Juan. Y siguió después, cierto, obviamente, con la predicación de los apóstoles a proclamar arrepentimiento del pecado y volverse a Dios. En Romanos 2.4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Yo pienso que usted ha leído muchas veces este versículo, ¿cierto? Pero aquí Pablo es claro, hermano, cuando dice, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. ¿Quién te lleva a arrepentirte? Otra vez, Dios te lleva al arrepentimiento. Tú doblas tus rodillas, hermano, tú te arrepientes de tus pecados porque Dios te lleva a las rodillas. Dios te lleva a tener oración y comunión con Él, ignorando de que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Dios te salvó, por lo tanto, otra vez, Dios te va a perseverar, hermano. Perdón que sea tan repetitivo, pero es algo que debemos tener nosotros claro, hermano. ¿Por qué? Porque puede llegar en usted la dificultad, no sé, económica, espiritual, material. Puede llegar prueba a su vida, hermano. Pero en ningún momento debe pasar por su mente el ya no quiero más, ya estoy cansado, ¿y dónde está Dios? Porque en nuestra mente, hermano, debe estar siempre la gloria a Dios. ¿Se imaginan a Job haciéndole caso a su esposa? Ya, maldice a tu Dios y muérete. Muérete, estáis puro sufriendo. ¿Imaginan él le hubiera hecho caso? Y Job sabiamente le dijo, mujer, vamos a recibir solamente las cosas buenas. O sea, cuando estemos en felicidad, cuando estemos, cierto, en lo máximo de la felicidad en nuestras vidas, solamente ahí adoraremos a Dios. Y en lo malo no, en la enfermedad, en la escasez, ahí no vamos a adorar al Señor. Y después le dice, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Siempre les digo, hermano, estos hombres la tenían clara, clarísima. Entonces la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, todo es obra de Dios. La predicación de Juan estuvo dirigida al arrepentimiento, la de Jesús igualmente al arrepentimiento, los discípulos también. Y la predicación de la primera iglesia también estuvo dirigida al arrepentimiento. Inclusive la obra de Dios está dirigida a producir arrepentimiento. La obra de Dios, recién lo leímos, la obra de Dios que es por la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El Señor llega tarde, pero llega. ¿Qué piensan ustedes? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? No amén, ¿cierto? Él llega siempre a tiempo. Perfecto. Ese es el tiempo que Dios llega a nuestra vida, hermano. Y nosotros podemos decir, pero Señor, ¿por qué te demoraste tanto? ¿Por qué me dejaste sufrir tanto? No, usted debía padecer y ese fue el punto. Entonces, hablando acerca de la salvación, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente ¿para quién? Para con el mundo, para con los incrédulos, es paciente para con los incrédulos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No dice eso, ¿cierto? Dice que es paciente para con nosotros. O sea, para su pueblo, para su redil, para las ovejas que deben venir al redil. Es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Cuando entre la plenitud, hermano, de todos los que Cristo va a salvar, ahí vendrá nuestro Señor. Y estamos a paso agigantado, hermano.
Todo lo que está pasando en el mundo, no piense que es casualidad. Podía conversar con mi esposa y le decía, la gente del mundo vive el día a día, el trabajo, que hay que comer y todo. Y uno, cierto, que entiende la Biblia, entiende la Escritura, entiende los tiempos, ve lo que está pasando, cierto, en Medio Oriente, la guerra de Estados Unidos con Irán ahora, Pakistán con, se me olvidó otra vez, no, Reinaldo ya me recordó. Pero hay guerras, hermano. En este momento se están librando guerras. Rusia con Ucrania, a lo cual Rusia prácticamente está quebrado ya. No pueden tener otro conflicto, por eso que no se están metiendo en la guerra con Irán. China, cierto, que tampoco se va a meter porque son aliados, pero ustedes saben cómo son los chinos, un vivaracho. Ellos están donde les conviene. Y cuando hay dos países que se están atacando, bueno, que se ataquen, ¿no? Obviamente van a haber repercusiones económicas a nivel mundial y nos va a llegar también a nosotros. Pero el punto, hermano, es que estamos viviendo los tiempos. Esto nunca se había visto. Nunca. Nunca un presidente haya tenido los pantalones para hacer lo que está haciendo Donald Trump hoy en todas estas guerras, hermano. Y muchos se sorprenden. ¿Por qué? Porque tienes que tener pantalones para hacer algo así. ¿Está bien? Unos dicen que está bien, otros dicen que está mal. ¿Cierto? Hay gente que apoya a estos regímenes, pero no viven allá, ¿cierto? Apoyan a Cuba, pero no les gusta vivir en Cuba. Prefiero estar en Nueva York o en Estados Unidos. Pero el punto es ese, hermano. Que si hace 10 años decíamos Cristo viene, ahora viene, yo creo que está a punto de tocar ya el timbre, como sale en la puertecita ahí golpeando. Y van a pasar muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Recuerden que vendrá el engañador, el que va a traer paz, el que va a traer seguridad, que es lo que todos queremos hoy en día, ¿cierto? Queremos paz y queremos seguridad. Entonces la venida del Señor Jesús, hermano, es inminente. Siempre les digo, puede venir por uno, ¿cierto? De manera individual o colectiva, como sea, pero de que va a venir, vendrá, el tiempo no importa. Señales hay. Señales hay, ya se está especulando quién va a ser el anticristo, tampoco lo sabemos. Pero ahí empiezan, ¿cierto?, las personas a hacer sus teorías con respecto a eso, pero nosotros solamente debemos vivir el día a día, hermanos, aferrándonos al Señor. Y si el día de mañana partimos a la presencia del Señor, gloria a Dios, que así sea. Entonces, retomando, ya casi terminamos. Arrepentimiento entonces es un sinónimo de salvación. No puede haber fe sin arrepentimiento. Imposible. No puede haber fe si no hay arrepentimiento. No puede haber salvación sin arrepentimiento, mucho menos. Entonces, esta palabra arrepentimiento es un sinónimo, es un elemento dentro de la obra salvadora de Dios que es tan esencial que la obra de Dios, de hecho, puede ser llamada arrepentimiento, volverse del pecado. Van de la mano. Usted tiene la fe, usted se arrepiente. Usted tiene fe, usted lucha contra el pecado a diario. Pecamos, sí, pero nos arrepentimos. Otras invitaciones en el Nuevo Testamento que llaman a esto sin usar la palabra, por ejemplo, Mateo 8:34, está Cristo acá dando una invitación. Se dirigió a la multitud y estaban congregados ahí con los discípulos que estaban también junto a él. Y les dijo en esa congregación, a esa multitud de personas, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y esto es disposición a morir, hermano, inclusive, a entregar la vida por el Señor. Toma tu cruz, le dice, y sígame. Entonces esto es un llamado a volverse, hermano, del yo, a volverse del pecado, a volverse hacia Cristo. En Lucas 9, verso 23, mismo pensamiento, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces Él es el que la salvará, hermano, nuestro Dios. Entonces es una invitación a un pecador a dejar de controlar su propia vida para seguir a Cristo. Y algunos, cierto, pueden dudar de esto y pensar a lo mejor que eso no se habló a pecadores, sino que a cristianos que lo está instando a llevar una mejor vida, que
que podrías morir al ser disciplinado y al no entregar la vida también. A una persona que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y sea un seguidor más devoto. Y a partir del verso 25 sabemos que, porque él dice, sabemos porque él inmediatamente dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara al mundo entero y perdiera su alma? Ya, entonces él no está hablando acá, o sea, él está hablando si usted no está hablando si va a perder su alma o no. Nosotros ya estamos seguros en Cristo. Entonces él está hablando a ellos, acerca a pecadores, que van a perder su vida si no se arrepienten. Entonces no nos está hablando a nosotros que vamos a perder nuestra recompensa o nuestra bendición cuando muramos, sino que a pecadores que van a perder la vida. Y va apuntada, ¿cierto? Y va dirigida al placer personal. Porque ese es el pecado, hermano, el placer personal. Muchos han ganado el mundo, han ganado la fama, ¿cierto? Popularidad, dinero, de todo, pero van a perder su alma. Van a perder su alma, hermano, así como muchos ciertos cantantes que se han vuelto a Cristo. eh, yo no soy nadie para juzgar, pero el mensaje del Evangelio, el, el mensaje del Evangelio es Cristo crucificado para salvación. Y vemos a muchos cantantes de hoy en día, hermano, que supuestamente son cristianos y hablan solamente de su testimonio, de cómo Cristo los cambió, de cómo Cristo los transformó, pero no mencionan la Escritura, no mencionan a Cristo, no mencionan la obra salvadora, no mencionan que tienes que arrepentirte para ser salvo, no mencionan que eres un pecador y necesitas a Cristo, sino que hablan de su testimonio. Y eso no es el Evangelio, hermano. Está bien contarlo una vez, pero hacer de eso una predicación o hacer de eso algo que debes siempre hablar acerca de cómo Cristo te llamó, no es el Evangelio, hermano. Si alguno viene en pos de mí, capítulo 14 de Lucas, verso 26, y no aborrece a su propio padre y madre y esposa e hijos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta es una afirmación muy fuerte, hermano. Si usted predica esto en la calle, lo van a apedrear. O le van a decir que no tiene amor, que eh, cualquier calificativo, ¿cierto?, para denigrarlo. Si alguno viene en pos de mí, no aborrece a su propio padre y madre, esposa e hijo, aborrecer. Y aún su propia vida. O sea, esclavo de Jesucristo, esclavo de nuestro Señor. Después les dice, y el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio, hermano, detrás de todo esto. Hay un precio, hay que volverse, hay que dejar la propia voluntad, el propio camino, las cosas que se aferran a nosotros, las relaciones, ¿cierto?, que lo confirman a usted para seguir a Cristo a costa de lo que sea. Y aquí, ¿cierto?, no está hablando obviamente de aborrecer o dejar a su familia o dejar a su esposa o a quien sea por seguir a Cristo, sino que habla de preferencia, hermano. ¿A quién prefiero más yo? ¿Prefiero más a mis hijos o prefiero a Cristo? Como predicaba el hermano José el otro día acerca de los ídolos. ¿Qué está por encima de Cristo? Obviamente nada, ¿cierto? Pero a veces ponemos cosas por encima de Cristo. Porque en vez de orar o en vez de tener una relación con Dios, preferimos hacer otras cosas. Nos atrapa el mundo. Entonces, a eso se refiere, hermano, que nosotros debemos tener nuestra prioridad y nuestra prioridad es Dios, Cristo, la palabra, el tener la relación con Él. Esa es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a un buen camino, hermano. Te va a llevar a un buen matrimonio, te va a llevar a ser un buen hijo, un buen esposo, buen padre, buena madre, todo lo que somos en nuestra vida, ¿cierto? Sobrinos, tíos, abuelitos el día de mañana. Entonces, la palabra, hermano, es lo único que te va a llevar a eso. Por eso debes tenerla por encima de toda prioridad humana. Obviamente debo trabajar, ¿cierto? Debo cumplir con mis obligaciones. A veces no puedo ir a la iglesia por el trabajo, está bien. Pero a veces la gente falta a la iglesia, hermano, porque no quieren ir a la iglesia prácticamente. Porque no quieren ir. Pero un cristiano verdadero anhela estar acá, ¿cierto? Anhela la palabra de Dios, anhela eh, cantar alabanza, tener una comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu que nos lleva a eso, hermano. La carne te va a llevar a quedarte en la casa. A ser un congregante por internet mejor, ¿cierto? Es más fácil. Se levanta más tardecito, toma desayuno en la cama, prende, ni siquiera la tele, pone el teléfono y aquí está mi predicador, ¿cierto? Directamente de los Estados Unidos de América. Él es mi pastor.
así me congrego. Y hay gente que es así, hermano. ¿Pero usted cree que esa gente está realmente es salva? Cuando la palabra no es clara, hermanos, que nos dice. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos, ¿cierto?, de hombres malvados, hombres que llevarán a muchos, como dice Timoteo, al abismo. Y la gente, ¿cierto?, teniendo comezón de oír, dice, los va a seguir, van a ir en pos de ellos. Y así vemos, ¿cierto?, a cierto personaje que estuvo en cierto show y veía yo ciertos comentarios también y decían, ese es mi pastor, ese es un verdadero pastor. Entonces decía, ¿cómo puede la gente decir que es un verdadero pastor si toma lo que es el sacrificio de Cristo? Lo toma como burla, hermano. A lo mejor no directamente, yo no, la verdad no lo he escuchado nunca, ni quiero escucharlo. Pero por lo que me han dicho, claro, tómale, del hecho que se diga pastor, ya está tomando esto para la risa, hermano. Ah, pero es que es grave, si es humor, sí, pero hay miles de formas de hacer humor. La palabra dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y pobre de aquel que lo haga, hermano. Y lo que, como dice Pablo, ¿cierto? Si habla de los que se complacen con los que practican tales cosas, habla de aquellos que siguen a esos personajes, hermano. Y aunque me diga grave, pero es así. Porque se burlan de la palabra de Dios. Hermano, el sacrificio de Cristo, yo siempre les digo, piensen en el sacrificio de Cristo. Dios envió a su unigénito, o sea, Dios no tiene más hijos, es el único, y lo envió a reconciliarse con nosotros. ¿Cuán grande amor es ese? ¿Debiera yo tomarlo para la chacota? Que Él murió y derramó hasta la última gota de su sangre por salvarnos a nosotros. ¿Debiera yo ser fan de esa persona que se mofa de nuestro Señor Jesús y de Dios y de su palabra? Y que toma términos bíblicos, ¿cierto?, para mofarse, para reírse. Entonces ahí debemos ponernos, ¿cierto?, en perspectiva nosotros, nuestro cristianismo, hermano. No es que seamos religiosos, yo siempre he dicho, no somos religiosos, no somos fanáticos religiosos. Pero sí hay que tener respeto por la palabra del Señor y por el mismo Cristo. Un respeto solemne, hermano, por Él. ¿Oramos? Damos gracias a nuestro Dios. Padre, agradecemos, Señor, así como aquel pecador, Señor, cuando estaba junto a este religioso y decía, sé propicio a mi pecador, Señor. Eso es lo que te pedimos nosotros el día de hoy, Padre, que seas propicio a nosotros, pecadores. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Dios, y no queremos compararnos con nadie, pero sí queremos, Señor, ser igual a ti, sí queremos, Padre, ser igual a tu Hijo Jesús. El día que lleguemos al cielo estaremos a la estatura del varón perfecto. Antes no, pero sí continuamos, sí seguimos, sí queremos hacerlo, Señor. Está en nosotros el querer, el hacer, pero la carne muchas veces nos traiciona. Por eso se propicio a nosotros, Señor, pecadores. Como decía David, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque él siempre reconocía sus faltas, sus pecados. Lo que necesitaba era que tú estuvieras al lado de él. Asimismo nosotros hoy queremos que siempre estés a nuestro lado, Padre, y es así, tu palabra lo dice. Siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que el mundo nos atrapa muchas veces, Padre, y nos aleja de tu presencia. Te rogamos, Padre, que la fe, esa fe preciosa que un día tú pusiste en nosotros y que los discípulos también dijeron un día, Señor, aumentanos la fe. Nosotros también queremos tener una fe preciosa, una fe hermosa que es la que tú nos has entregado, Señor, por medio de esta salvación tan grande también. Te damos muchas gracias por este lugar, agradecemos la vida, agradezco, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que han podido llegar el día de hoy, buscándote a ti, Señor, no buscando un compromiso, no siendo miembros solamente de una iglesia, sino que el querer buscarte a ti, aprender de ti, Señor, y querer ser cada día un mejor cristiano. Bendice a nuestros hermanos que no han podido estar el día de hoy, bendice sus vidas, ayúdalos, Señor. Cada uno tenemos nuestro mundo, nuestro universo de problemas, de dificultades, de todo, Señor, pero ahí siempre estás tú. Y si nos aferramos a ti, Padre, será solamente un proceso, será solamente una parte de nuestra vida donde habremos de aprender muchas cosas, Señor, porque todas las cosas a los que te aman nos ayudan para bien. Te damos muchas gracias, Padre, y entregamos esta palabra para que quede guardada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.